se alcanza la capacidad máxima de conducción cuando está completamente lleno, ¿no? Depende de la conducción, pero en algunos casos, depende de la forma de la conducción, pero en algunos casos la capacidad máxima se alcanza un tanto antes de que se llene, ¿no? Eso se puede calcular. De hecho, en los libros de hidráulica hay gráficos desarrollados hace muchísimos años para construcciones circulares, en donde se advierte de que para un gigante equivalente al 94% aproximadamente del diámetro se alcanza la capacidad máxima. Seguir metiendo agua en la tubería y seguir incrementando el gigante no hace de que el caudal vaya aumentando, sino más bien se va reduciendo. ¿Y esto era por qué? Por la fricción. Aumento de la Velocidad. de la fricción, del contorno sólido en contacto con el fluido, al ejercer resistencia en el movimiento, pérdidas de energía, reduce la capacidad de conducción, ¿no? Si bien por un lado podemos decir, pero llenando ese huequito extra puedo meter más caudal, pero por otro lado, la reducción de la capacidad de conducción por agregar al problema más pérdidas por fricción, al final el balance es negativo, ¿no? Entonces no se da cuenta, por decirlo de forma biológica, no se da cuenta. Y bueno, discutimos también de que eso ocurre para ciertos tipos de conducciones. Esta, por ejemplo, así también, así, la herradura también. ¿Qué más les dije? Un trapecio le dije que depende. ¿Alguien descubrió por qué? Y en otras, como por ejemplo esto, no estoy diciendo que haya canales así, ¿no? Pero quiero razonar las razones físicas atrás de que ocurra en ciertas situaciones y en ciertas otras no. Así, ¿qué más dije? Así tampoco. En estas situaciones, por ejemplo, ahí sí la capacidad máxima de conducción se alcanza cuando se ha llenado la conducción, ¿no? Y les dejé para que razonen sus casas acá. ¿De qué depende? ¿Alguien lo razonó? ¿Alguien intentó razonarlo? ¿No? Depende del techo. Dime algo más que eso. Dile el techo. Todo depende del techo. Por ejemplo, de la sección triangular, el techo es más reducido que el trapecio. Y va a depender de su sección de trapecio, porque como decimos en la anterior clase, puede ser que el trapecio sea más alargado y el techo sea mayor o menos La primera vez que me di cuenta de esto fue cuando resolví un triángulo. Imagínense que tenemos un triángulo de dimensiones definidas, ¿sí? No sé, 60, cualquiera, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿ok? Y mediante los procedimientos que vamos a ver a continuación, los procedimientos matemáticos, determinamos, como lo vamos a hacer, de que la capacidad máxima de conducción se alcanza acá, ¿ok? ¿Sí? Si yo les pidiera resolver el mismo problema para un trapecio igualito, pero cortado acá, ¿qué concluye?
alcanza donde está yendo, ¿no? Eso sí. Sin embargo, si les digo, resuelvan el mismo problema para un trapecio, pero esto, acá que me dice, De que con este se alcanza la capacidad máxima de conducción antes de llegar al techo. Pues dependería de cómo choca con el... Ya tienes dos trapecios en donde uno se alcanza Al máximo. cuando se llena por completo y en otro no. Le dije que todo partía de ahí. ¿No? En los trapecios depende la forma exacta. ¿Se entendió aquí el enlace con el triángulo? Entonces los trapecios no es algo tan claro como para así al ojo decir rápidamente hay que hacer los cálculos, ¿no? Hay que hacer los cálculos para ver. Acá sin hacer ningún cálculo, yo puedo decir la capacidad de conducción máxima no se alcanza cuando está lleno. El cálculo lo requeriré para saber exactamente dónde, pero sin hacer ningún cálculo yo puedo decir no, acá no se va a alcanzar cuando está lleno. ¿Eh? Acá necesito hacer el cálculo, acá yo no puedo acusar directamente si se va a alcanzar la capacidad máxima lleno o no, hay que hacer el cálculo. Vamos a hacer algunos cálculos a continuación. Bueno, eso es un repaso de las tareas que les dejé la clase pasada. Les pedí, alguien hizo El área mojada. o desarrolló las ecuaciones de esto para tirantes. Sí. Yo saqué el ángulo en función del tirante y una fórmula que incorporé en el ángulo. Es una forma. Y te salió una ecuación más grande y más fea. Sí, porque ahí ya contiene el diámetro. Pues sí, cuando tú despegas el diámetro, tienes el diámetro. Es una forma, ¿no? O sea, ya que tienen esta fórmula, simplemente poner tirante en función del ángulo, desplazar acá el ángulo, la ecuación se hace más grande, más fea, porque aparecerá pues al coseno, al cotangente, Pero tiene que salir lo mismo. obviamente, la misma ecuación expresada en función de una variable. Entonces es el mismo, además, una forma de tú verificar que tu ecuación así desarrollada es la misma, tienes que ponerle pues ahí, a ver si el ángulo teta es, no sé, 45, con una fórmula, y también puedes, con ese ángulo teta, calcular cuál es el correspondiente, porque es en otra forma, tienes el mismo resultado. Entonces, sale problemas, ¿no? Entonces, deben haber hecho eso y deben haberse enfrentado lo que lo han hecho, de que la ecuación y el procedimiento para expresar el área mojada, el perímetro mojado en un círculo es más complicado en función del tirante que del ángulo. Pero antes de eso, sí o sí, yo tendría que primero tener un diámetro, es decir, para que pueda una fórmula estar en función del diámetro. Porque si no sería el diámetro y también sería el tirante. Tener un diámetro. Es decir, El diámetro solamente aplica para círculos. Entonces, claro, por eso primero ya haría con Manu el diámetro de toda la esfera, de todo el área. Porque, o sea, digamos que tenemos un cuadro completo, podemos tener el diámetro. Como ¿no? ¿estás hablando ya de un problema concreto con números concretos? No, en general, por ejemplo, si yo tengo un cuadro completo y yo pongo el área, por ejemplo, de toda la esfera, va a estar en función del diámetro. Bueno, pero igual. Bueno. Sí, sí. Por eso digo que tendría que Si quieres comparar los resultados provenientes de ambas fórmulas, necesitas un diámetro. Bueno, entonces, nuevamente, existen gráficos como este de acá ya desarrollado por otros que se utilizaban en el pasado. ¿Para qué? Para determinar áreas mojadas, perímetros mojados, radios hidráulicos, velocidades, caudales, para diferentes condiciones en una tubería circular, ¿no? Para diferentes condiciones de tirante. Si el tirante es el 50% del diámetro, el área mojada es tanto, el caudal es tanto, etc. Si el tirante es el 70% del diámetro y así, ¿no? Pero no existen gráficos
para esto, para semicírculos, para nervaduras, para triángulos, etc., ¿no? ¿Podrían hacerse? Sí, alguien con tiempo suficiente podría resolver el problema 10 veces para 10 puntos diferentes y hacer un gráfico correspondiente. ¿Me explico? Entonces, así lo hemos hecho en el pasado. Hablamos del problema 10, 20 veces y encontrar las 20 soluciones. Otra cosa. Se podría hacer lo mismo, pero bueno, hoy en día no vale la pena, porque con sus calculadoras ustedes pueden prescindir de esos gráficos y obtener resultados más precisos con 20 decimales si quieren, que lo que puede tener el gráfico ahí, que tiene sus limitaciones visuales, ¿no? Y ya con el segundo decimal ya no hay problemas, ¿no? Pero era una aproximación suficientemente buena. Para efectos de ingeniería nadie quiere más de 2 decimales, más de un decimal muchas veces. Un decimal es suficiente para ingeniería. Pero bueno, ya que ahora tenemos calculadoras que pueden resolver ecuaciones de una forma bastante más sencilla, podríamos nosotros determinar cuál es la capacidad máxima de conducción de cualquier forma geométrica que descubrir eso. ¿Cómo haríamos eso? Hay que determinar la capacidad máxima de conducción, capacidad caudal. Para caudal, ¿cuál es la fórmula que tenemos? Por área por 5 n media por el... ¿Cuál es mi objetivo? Determinar la capacidad máxima de conducción, caudal máximo. Caudal máximo, maximizar esta ecuación. ¿Sí? Entonces, esto me suena que tengo que... derivada en función de algo, ¿no? A ver, vamos a ver qué ocurre para círculo. Círculo teníamos el área mojada y el perímetro mojado en función del ángulo. Vamos a poner acá entonces θ. ¿Sí? Entonces, ¿la pendiente en función de θ? ¿El reducido en función de θ? No. Entonces eso vamos a poner una constante. ¿Sí? ¿El área en función de θ? Sí. Claro, ¿no? Claro. Ahí está, el área en función de θ. Entonces, esto sí. Acá tenemos bueno, esto es función de θ y esto es función de θ, ¿no? Realmente esto de acá, ¿qué cosa es? Es un K por una función de θ por... ¿no? Ustedes no recordaban mejor cómo se derivaba una función compuesta, producto. ¿Cómo era? Constante por... Constante por la función. ¿Quieren derivar esto? Tienen acá, esta función es igual al producto de otras dos funciones, ¿cómo es? Pues la constante sale fuera y sería derivada de... ¿Cómo? Derivada de... por... más... así, ¿no? ¿Sí? Ya, se lo mismo que hacer acá. Derivada de... bueno, la primera función, vamos a decir que esta es la primera función, que sería A por la derivada de... no, caramba. La derivada de la primera, ¿cómo es la derivada de la primera? Derivada de una función elevado a un exponente, va a ser el exponente por la función a la esto menos 1. sería 2 tercios por la derivada de la función. ¿Sí? Más este qué cosa es? Esta es la función elevada a la a la menos 2 tercios. A la menos 2 tercios. Entonces sería menos 2 tercios por la función de b a la 2 tercios, 3 más 2, 5 tercios. 5, 3. Es
menos 2 tercios, Menos 2 tercios. menos 1, Menos. Ah. menos 3 menos 1. Menos 5 tercios. menos 5 tercios. Echar 5 tercios. ¿Así? Quiero maximizar esta expresión, ¿no? Maximizar el caudal. Entonces esto es igual a 0, ¿no? Esto es igual a 0, acá se va. Este menos, entonces ¿qué puedo hacer? Igual ¿sí? Tercio y Creo que luego de la falta el PDD. ¿Ah? De lo que estaba haciendo la Los primeros 5 derivar de la primera función por eso. Acá está la derivar. Falta acá pues la otra. Sí, acá falta la otra función y acá también falta la otra función, ¿no? Faltó eso. Bueno, acá solamente hemos hecho la derivada de la primera, pero faltó la Segunda. por la segunda. P, teta sería, ¿no? Y acá sería más, y acá sería A teta, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto sería acá sería P teta igual a 2 tercios a menos 5 tercios por A. ¿Así? El perímetro sería elevado también a la 2 tercios. Menos 2 tercios. A la 2 tercios. ¿Este? Anterior. ¿Este? A la 2 tercios. Porque entonces este será menos 2 tercios. Pues la función es Está en división. por P a la menos 2 tercios. Este es menos 2 tercios. Y este sería a la 5. ¿Así? ¿Sí? Ahora, igual, tercio se va. A ver, los A los pasamos para acá. 5 tercios menos 2 tercios. De 1. 1. A. Acá me queda A. Y de este lado, P a la menos 2 tercios. 2 tercios, acá me queda P. 5. 5 por 5 por A. Área. por P, diferencial de, y acá me queda 2 por 2 por A. A. Diferencial de. Diferencial de P. ¿así? Si yo resuelvo esta ecuación, ¿qué variable voy a despejar? Teta, ¿no? Si yo resuelvo esta ecuación, pues, ¿qué cosa representa ese teta? El ángulo. El ángulo que ¿Qué vamos maximiza el caudal. ¿Sí? Resolviendo esa presión, tengo el ángulo que maximiza el caudal. Si yo tengo el ángulo que maximiza el caudal, puedo inferir cuál es el tirante que maximiza el caudal. ¿Sí? ¿Estamos? Esta ecuación la hemos resuelto para un círculo. El círculo. ¿Ah? ¿Sí? No. 40 pesos. ¿De qué parte del procedimiento le hemos dicho que es un círculo? No, pues. Eso es un área en función de un ángulo, un perímetro en función de un ángulo. En algún momento le hemos contado al procedimiento que se trata de un círculo. Conclusión, esta ecuación sirve para cualquier figura Para geométrica que cuya área mojada y perímetro mojado pueda expresarse en función de un ángulo. ¿Sí? Esa expresión en general, para cualquier figura geométrica que pueda expresarse su área mojada y perímetro mojado en función de un ángulo. Y si ustedes hubieran tenido como de tarea, el área mojada y perímetro mojado en función del tirante y no del ángulo,